Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Bienvenidos una tarde más, una madrugada más, un día más, quizás una noche más. Todo depende desde dónde en el espacio geográfico y desde qué momento en el tiempo nos estén escuchando, porque esto es un podcast, por tanto, es en diferido. Bienvenidos una vez más a Clave 45. Y yo, su compañero de viaje, les saluda muy efusivamente, Gerald Dean, grabando desde algún búnker en un lugar ignoto del planeta. Gracias, sobre todo, por escucharnos. Este es un podcast sin ánimo alguno de lucro y por tanto lo único que tenemos para intercambiar los momentos que ustedes nos otorgan y los comentarios, mensajes, las claves, los datos que les tengo que aportar. Por si usted es nuevo al programa, diremos que empezamos con una introducción, después si hay damos algunas noticias y después pasamos a hacer el monográfico que se titula Buscando Claves. Después, a continuación, pasamos a hablar sobre lo que recomendamos, tanto de libros como de podcasts, aunque principalmente podcasts, en un espacio que aún está por titular, que por ahora temporalmente llamamos podcasts recomendados. Y después pasamos a un espacio que llamamos contactados, donde leemos los últimos correos de los oyentes, donde ustedes han sido tan magnáminos de ponerse en contacto y otorgarme alguna de sus opiniones, darme alguna de sus impresiones. Por lo cual, yo les estoy muy agradecido. Y hablando de eso, vamos a pasar a dar las vías de contacto. Nuestro correo electrónico es la clave 45, y siempre que digamos 45 va a ser con números, con los numerales, con el 4 y el 5. Entonces es nuestro correo electrónico, la clave 45 @mail.com. Nuestra web es clave45.wordpress con 2 s al final.com. Estamos también en Google Plus. Búsquennos por podclave45. También nos encontrarán en Twitter. Búsquenos por @laclave45. Y por último en Facebook, búsquenos por clave45. Recuerden, todos estos 45 van con números, son 4 y un 5. Y a mí me encanta leer los mensajes. También acuérdense de que estas vías de contacto aparecen en el muro de iVoox. Así que si tienen algunas dudas, no me han entendido mi pronunciación al dar las vías de contacto y aún así tienen la amabilidad de querer mandarme un mensaje o añadirse al Facebook, pues búsquenme en el muro de iVoox y ahí podrán hacer un corta y pega. Y como lo prometido es deuda, y yo no vivo de la política ni me encuentro metido en las Cortes españolas, por tanto, soy más inclinado a cumplir lo que prometo, pues vamos a continuar esta serie que hemos empezado en el podcast anterior. Vamos a continuar con temática de conspiración. Y voy a aclarar un mínimo detalle. La temática de conspiración va a ser abordada entrándola desde el punto de vista de mi opinión y mis conclusiones. Y en ello voy a proponer y voy a salpicar todo esta grabación con algunos datos que son corroborables y verificables. Ahora, alguna gente argumentará: vaya Gerald, estás intentando usar datos para manipularnos hacia tu opinión y así estar de acuerdo contigo. No. Estarán ustedes, si piensan en eso, estarán ustedes muy equivocados. Yo profeso la idea, y me adhiero a ella, de que hablando con gente que siempre está de acuerdo contigo, nunca vas a aprender nada en tu vida. De ahí que los fascistas sean tan cabeza cuadradas. Lo más importante que hay en la vida es diversidad, y lo más importante que hay en las sociedades es también diversidad. Yo cuando más he aprendido en mi vida es hablando con gente que opinaban un poco, medianamente o muy radicalmente opuestos, contrarios a mi opinión. Y ahí es cuando más aprendo. A veces aprendo que las opiniones no sirven de otras personas, sirven de poco. A veces aprendo que yo estoy muy equivocado y que tengo todavía mucho que aprender. Eso ocurre con mucha frecuencia. Pero sea como sea, acabo siempre aprendiendo algo. Mi objetivo al hacer estos podcasts dando
una opinión y un punto de vista es exactamente lo mismo que yo hago cuando estoy hablando con alguien que opina diferente a mí. Intento ofrecerles a ustedes un punto de vista que a lo mejor no habían pensado. Aquí no hay ninguna verdad dogmática. Habrá algunos datos y voy a decir, y esto es un dato fehaciente, esto es un dato corroborable. Pero no espero que nadie diga, wow, sí, me has convencido, yo pensaba antes de otra manera y ahora estoy completamente de acuerdo contigo. Y disculpen que diga, esa parte no es la importante del podcast. Si eso ocurre, pues muy bien, me alegro por usted. Pero si eso no ocurre, tampoco es trascendente. Lo importante es simplemente ofrecer diferentes puntos de vista. Y esto es donde es importante que ustedes escriban su manera de no estar de acuerdo conmigo en el muro de iVoox, en el Facebook, en las vías de contacto. Es importante que ustedes lo manifiesten. Y voy a decir unas cuantas razones. No solamente para yo aprender más, sino también para otra gente que está escuchando aprender otro punto de vista con su opinión. Por tanto, repito, yo no hago este podcast para decirles, les voy a mostrar el camino de la verdad. Yo hago este podcast para decirle, yo estoy buscando la verdad como lo están casi todos los seres humanos que he conocido. Y algunos lo buscan por un camino y yo los busco por este otro. En el medio me he encontrado estos datos, estas esquinas, estas pistas, estas claves. Y a lo mejor a ustedes les interesa conocerlas y a lo mejor con ese conocimiento pueden hacer algo. O a lo mejor no. Pero este podcast, desde el principio, fue hecho para que ustedes lo usasen con muy buen criterio propio, con su libre albedrío y sin convencerles de nada. Una herramienta más de conocer cosas diferentes. O incluso pueden ustedes decir que para algunas cosas es una herramienta más para afianzarles de que hay otra gente de que piensan como ustedes pensaban. Pues vamos a entonces centrarnos en el tema de hoy. Y el tema de hoy, hay unos ciertos códigos escritos a lo largo de la historia que todos podemos comprobar y que alguna gente argumenta que pueden funcionar como un manual de instrucciones para cómo uno llegar al poder. Otra gente, yo entre ellos, argumento de que es una forma de atestiguar, una forma escrita de atestiguar que la gente hambrienta de poder ha existido siempre y siempre existirá. Y nosotros, los que compartimos el mundo con ellos, tenemos que asegurarnos de que no toman el control. Y por tanto, amigos, en este podcast vamos a hablar de la obra de un autor que, aunque es conocido, es bien poco leído, Niccolò Maquiavelo, y su libro El Príncipe. Comienza pues la sección del programa. Hoy en Buscando Claves, ¿cómo hacer que todo siga siendo lo mismo otra vez? Creo que la gran diferencia entre estos programas que van a cubrir conspiraciones y comparándolos con los programas que hemos estado haciendo cubriendo misterios, es que los programas que cubrían misterios daban datos y después yo le añadía algunas opiniones. Sin embargo, los programas que cubren conspiraciones, he decidido darles un giro de 180 grados y he decidido hablar en general como si estuviese dando una opinión, y eso, salpicarla de datos. Ustedes son 100% libres, desde luego, de estar en completo desacuerdo con lo que yo diga. Los desacuerdos no me van a preocupar jamás. De hecho, yo nunca he aprendido nada de alguien que pensaba exactamente como yo. Y aquí lo que me interesa es aprender. Yo no dudo de que la política, tal como nació hace miles de años en Grecia, bajo la forma de democracia, haya nacido con muy buena intención. Estoy seguro de que nació con la intención de poder distribuir un poco más el poder hacia otros rangos, hacia otras castas, constituía el pueblo, y así darle voz a gente que no tenía voz en el proceso de tomar decisiones por el destino de su propia sociedad. Pero sin duda,
las élites que ya existían en aquel entonces, no estoy seguro de que yo quiera denominarlas élites. La gente hambrienta de poder que ya existía por aquel entonces, vieron desde luego el beneficio de los sistemas políticos, que era que en vez de tener que convencer, comprar, bribar a toda una población para hacer lo que ellos querían que se hiciera, se podía entonces comprar, bribar, convencer a unos pocos elegidos para que esos llevaran a cabo el cometido que tenían, la intención que tenían esos hambrientos de poder. No dudo tampoco de que esa gente hambrienta de poder, y lo estoy diciendo así para evitar llamarlos élites, ya en tiempos remotos, en esta famosa Grecia de la que estamos hablando, ya se habían dado cuenta de que había múltiples formas de obtener el poder, de llegar al poder. Entre ellas, la obtención de poder militar y la obtención de poder económico. Esto funcionaba en conjunto con el poder político. A veces, dependiendo de cómo se establecía el poder político, pues se encontraban, por ejemplo, eslabones que regían a eslabones inferiores. Por ejemplo, los nobles y los patricios podían tener decisiones militarísticas. O, a lo mejor, los soldados, los generales, tendrían una influencia sobre la casta religiosa. Pero aquí aparece este triunvirato. Bueno, perdón, no lo voy a llamar triunvirato. Aquí aparece este círculo de poderes fácticos. Aquí los empezamos a notar, que son el ejército, porque de por sí pueden tomar el poder a la fuerza. Aparece la política, porque pueden establecer leyes que dirijan el futuro de la sociedad. Y los sacerdotes, que influyen al pueblo para hacia dónde se van a dirigir la sociedad. El cuarto era un poder económico. Solamente que nosotros creemos, hablo de nosotros como hoy en día, gente que está estudiando la Grecia antigua hoy en día, cree que el poder económico, mercaderes y gente adinerada, acababa aspirando a alguno de estos otros tres poderes y no se establecían por sí mismos como un poder per se. O el mercader que tenía increíble amontonamiento de pecunio, pues acababa intentando meterse en política, o acababa financiando el propio ejército, o acababa ganándose los favores de un sacerdote. Ahora, aunque sí estoy diciendo, en cierta manera, que ya desde el ejemplo de la Grecia antigua, los poderes fácticos era un triunvirato desde 3 puntos, pues quiero decir que ya existían los mercaderes, los cambistas de moneda, el poder económico. Les voy a repetir algo que comenté en uno de los primeros episodios. Cuando estaba atendiendo yo una clase de antropología en una universidad aquí americana, la profesora entró y nos contó una historia para presentarse ella a sí misma. Dijo: imagínense que llevamos miles de años viviendo en tribus, todo el mundo dispersado, y tribus chiquitas, clanes familiares, ¿no? Y que un día a alguien se le ocurre la feliz idea de establecer un cerco. Establecer un cerco que nos va a proteger de los ataques de la gente exterior. Y todo el mundo está muy contento con esto. Y le da poder a esa persona, le da poder de dirigir la vida de la comunidad a esa persona. He aquí que ha nacido el primer rey. ¿Qué hace el rey a continuación? El rey a continuación encomienda a la gente a que le dé recursos monetarios, recursos alimenticios, recursos económicos, que les dé recursos, que se los entregue. Y el rey los guarda y los administra en un granero, porque sabe que así tiene mejor control de la población, ya bien sea para bien o para mal. Entonces ahora el rey controla al pueblo. Pero enseguida se da cuenta de que cuando quiere hacer algo feo, el pueblo se le subleva. El pueblo se puede levantar en armas y escabechinarlo. Entonces, ¿qué hace el rey? Bueno, el rey junta a los hombres más fuertes del pueblo y les da unas raciones especiales. Y esos hombres van a ser especialmente fieles al rey. Acaba de nacer el primer ejército con los primeros generales. Pero, ¿qué ocurre a continuación? Bueno, ocurre a continuación. Hay un chamán, hay un sacerdote que es capaz de enardecer de tal manera al pueblo creyente
que ellos son capaces de dar la vida por las indicaciones del chamán, porque el chamán habla por Dios, y son capaces de sublevarse contra el ejército y contra el rey. ¿Qué va a hacer el rey listo? El rey listo va a poner ahora al soldado a su derecha y al chamán, al sacerdote, a su izquierda, y le va a dar también una ración grande de lo que está en el granero común. Y aquí ha nacido la primera casta religiosa. Todos nos quedamos alucinados con la explicación de la señora de cómo habían nacido las primeras ciudades y las primeras civilizaciones, porque a final de cuentas han pasado miles y miles de años y seguimos haciendo lo mismo. Seguimos poniendo reyes, seguimos alimentando a militares y seguimos subvencionando a sacerdotes. Pero aquí viene la parte que se enlaza con lo que estoy hablando. Yo quiero dejar de usar el término élite, porque élites pueden decir muchas cosas. Pueden ser unos atletas de élite, unos corredores maratonianos asombrosos, unos pugilistas increíbles. Puedes ser un escritor de élite, una persona que escribe solamente para que te lean otros escritores. Yo ya sé que hoy en día en el mundo de la conspiración y el misterio se habla de las élites para ponerlo de mano en mano con los Illuminatis, pero yo argumento de que estamos siendo demasiado vagos y perezosos. Vagos en el sentido de indeterminados, no de perezosos. Por eso añado perezosos al lado de vagos, al usar nuestra nomenclatura, nuestra manera de llamar a la gente. Las élites que estamos acostumbrados a llamar, los ponemos de mano en mano con Illuminatis, sabiendo que los Illuminatis de Baviera ya han dejado de existir hace tiempo. Mucha gente argumentará, pero es que se han recreado en otros grupos secretos, en otras congregaciones. Bueno, aquí voy a argumentar algo que argumento muchísimo y que poca gente me hace caso. Es cierto de que los países de Sudamérica, Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú, etcétera, 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 que los países de Latinoamérica recibieron el español a golpe de conquista. Es cierto. Y es cierto de que llevan muchos siglos hablando el idioma castellano, que vino de España, el idioma español, de Castilla, el castellano. Pero cuando yo voy a un país y tengo un cierto número de palabras ya que se desvía de la norma española, y sobre todo ese país no sigue las normas que seguimos en España en el lenguaje, no seguimos a la RAE, al diccionario de la Real Academia Española, y por ejemplo yo tengo el nombre de autobús para autobús y ellos tienen el nombre de guagua, o yo le llamo naranja esto, ellos lo llaman toronja, o cientos de ejemplos así, que hay miles de ejemplos, diría a este punto. Ese país se ha ganado el derecho de decir que no habla español, que habla su idioma, que habla mexicano, que habla peruano, que habla argentino, etcétera, etcétera. Ahora, mucha gente me argumentará y lo verá de manera quizás racista, o que quiero quitarles el derecho a decir que hablan español, lo cual para mí no tiene nada que ver ni con raza, ni con derechos, ni con cultura. De hecho, para mí es un alabo que les estoy dando a estos países, diciendo que ya han usado tanto el idioma y lo han hecho tan suyo, que a estos puntos ya tienen derecho a nacionalizarlo, a decir que es el idioma de su país y dejar de llamarlo el idioma de otro país, castellano o español. Eso poca gente me hace caso en lo que yo digo, pero yo lo mantengo porque me parece lo más sensato. Pues igual que digo eso de los idiomas, digo eso de los Illuminati. Es cierto de que los Illuminati existieron, es cierto de que el Weishaupt pues fundó los Illuminati, pero también es cierto de que dejaron de existir cuando dejaron de existir. Y ahora seguir llamando Illuminatis a los grupos que hay de poder, pues es embarrar el conocimiento, es crear sensacionalismo por ser amarillista, es ser vago, es pasarte al campo de los desinformadores. Lo mismo que usar el término élite para referirte a estos psicópatas hambrientos de poder que tienen ya muchos recursos porque han vendido su alma. No son una élite, son unos pobres diablos con muchos recursos a los que hay que tener mucho cuidado, de la manera que uno tiene que tener cuidado de un perro rabioso que se encuentra en el camino, que le sale espuma por la boca y que tiene el virus de la hidrofobia. Es lo que es, no es un perrito que le salen babas, es un perro con
rabia. No son Illuminatis, son psicópatas hambrientos de poder que están dispuestos a vender lo que sea por alcanzar lo que quieren alcanzar. Entonces, enlazando con el tema de Buscando Claves, tengan en cuenta de que desde que la historia es historia y que ha estado escrita, todos los países, todos los imperios, todas las monarquías que podemos recorrer a lo largo de la historia han tenido una forma u otra de gobierno. Y aunque siempre se describe esas formas de gobierno como los promotores de la grandeza de sus imperios, la realidad es que esas formas de gobierno también sirvieron como el talón de Aquiles, sirvieron como la entrada, como el punto de entrada del virus de los psicópatas para comer a ese imperio, a esa cultura, a esa gran nación o expandiente sociedad desde dentro. Las personas que más nos pueden ayudar a repasar estos conceptos son historiadores, pero desde luego tienen que ser un poco de historiadores no al uso. El historiador, por lo general, es esperado de él que haga historia ortodoxa, lo que están haciendo por décadas y décadas en la historia, que es encontrar datos, encontrar fechas y después aburrirnos al resto de la gente con la versión de los vencedores. Ahora, hay unos cuantos historiadores a los que no se les da suficiente pátina que buscan un poco historias alternativas, y eso es ciertamente interesantísimo. Ellos son los que nos pueden ayudar a entender muchísimo mejor lo que ocurre detrás y por qué las cosas siguen siendo como son. Porque aunque haya una democracia en Grecia y eventualmente en Europa se empiezan a instaurar las monarquías y después eventualmente se pasan a incipientes repúblicas, y hoy en día nos encontramos con esta basura política que tenemos, que expande la globalización solamente para acatar los deseos de los psicópatas en poder, yo les quiero referir a un libro bastante antiguo, europeo. Su autor es Niccolò Maquiavelo. El título es El Príncipe. Este libro debiera de ser un libro de cabecera para todos los estudiantes serios de la historia de la conspiración. ¿Ves? Otro matiz más. Aquí no digo la teoría de la conspiración. Y aquí no digo conspiranoicos. Recuerden, eso es un término que solamente a la gente que dice que los Anunnaki son reptilianos, que se convierten en monarcas ingleses y que se ponen a chupar la sangre de los niños cuando sale luna llena para esconder a los gigantes que están enterrados en la roca debajo del palacio de Edimburgo, etcétera, etcétera. Esos son los únicos a los que se merecen ese término de conspiranoico. Cuando estamos hablando de encontrar datos, de encontrar referencias y de encontrar patrones, aquí estamos hablando o de la historia de la conspiración o de la práctica de la conspiración. Teoría, desde luego, que ya viene implícito en todo esto, porque para llevar a la práctica primero hay que pasar por una teoría. Entonces, volviendo al libro de Maquiavelo llamado El Príncipe, este libro es un asombroso manual. Esta obra de Maquiavelo, mucha gente argumenta, y mucha gente que se cree que sabe lo que dice, argumenta de que la escribió para congraciarse con los Medici. De aquella era Lorenzo de Medici el que estaba en el poder, y gente cree erróneamente de que Maquiavelo escribió el tratado y le puso la dedicatoria que le puso, que es: deseando ofrecerme a vuestra magnificencia con un testimonio que apruebe mi acatamiento, no he encontrado, de entre tanto cuanto poseo, cosa alguna de más valor y aprecio que el conocimiento de las acciones de los grandes hombres. Que el historiador Mauricio Viroli argumenta que Maquiavelo estaba bastante en contra de los Medici. Él era un hombre muy patriota y estaba advirtiendo a los Medici de lo que hacía falta para salvar el reinado. Él, en El Príncipe, le está increpando a Medici lo que va a hacer falta hacer para salvar a la Italia que él ama. Sea de una manera, sea de la otra. Este tratado habla sobre el príncipe, que es básicamente la imagen de un rey, señor, un caudillo, un jefe militar, una cabeza de gobierno que tiene el poder para cambiar el entorno que le rodea. Después aparece también el concepto de poder en esta obra.
que es lo que busca el príncipe, lo ansía e intentará conseguirlo de cualquier modo, y cuando lo tenga tendrá que mantenerlo de cualquier modo. Y ojo, este es el fin de Maquiavelo, este es el fin de la obra que escribe Maquiavelo. Aparece también el concepto de la crueldad, ya que el fin justifica los medios. El fin justifica los medios es una de las máximas más pronunciadas en el mundo y vino del libro El Príncipe de Maquiavelo. Pero la crueldad es bastante pobre sin astucia. Y Maquiavelo está moldeando a su príncipe ideal con estrategia, con astucia, con vistas al más allá, con ser capaz de mirar más lejos que de este hoy que le rodea. Y después Maquiavelo también pone en su justo punto la fuerza y la violencia, y los ejércitos, la guerra. La fuerza le permite a este príncipe usar conquista, y por conquista expandir de terreno y ganar control y ganar poder. Y los ejércitos son una manera de llevar a cabo esta conquista y de implementar esta violencia y de expandir el terreno. Son la herramienta. Por tanto, Maquiavelo le exige al príncipe que se ponga muy al día en el manejo de esta herramienta de los ejércitos. Hoy en día, en Estados Unidos de América, se pueden encontrar cursos de mejora de conocimientos, cursos de desarrollo personal, donde usan el príncipe de Maquiavelo como una referencia a cómo enfrentarse a los asuntos y al mundo de los negocios. Otros usan el príncipe de Maquiavelo para cómo enfrentarte a situaciones personales conflictivas y cómo usar las enseñanzas de Maquiavelo en el libro El Príncipe en particular para solventar esas situaciones conflictivas en tu vida personal. Los usos al final de El Príncipe de Maquiavelo son una miriada, son infinitos, se aplican a casi todo en la vida si uno quiere, porque lo único que hay que hacer es traspasar el concepto de cómo gobernar ciudades o principados y cambiarlo por cómo gobernar tu negocio, cómo gobernar tu departamento dentro de una compañía, cómo gobernar tu familia, cómo gobernar tu congregación. Sí, es cierto, esto no es un listado que vas a aplicar paso por paso. Esto lo tienes que leer y lo tienes que interpretar y aplicar las lecciones que saques. Básicamente hacer un proceso de traducción para implementarlo a la nueva realidad que te rodea, pero increíblemente casi todo aplica una vez que uno lo traduce, una vez que uno lo convierte y lo transforma a su entorno cotidiano. Maquiavelo habla de cómo tenemos que lidiar con principados hereditarios, cómo tenemos que lidiar con principados civiles, cómo alguna gente se va a elevar a la soberanía usando la maldad, cómo va a haber también principados eclesiásticos, las obligaciones que tiene un príncipe con respecto a la milicia, o sea, las obligaciones que tiene el príncipe con respecto a la herramienta que le va a ayudar a ganar poder. Y amigos, increíblemente, este libro se aplica a muchos principios de gobierno, no son los principios de gobierno, se aplican a los hombres ansiosos de ganar una posición en el gobierno antes de Maquiavelo y después del libro de Maquiavelo, ya antes de los 1500 y después hasta los días de hoy. Permítame darles un breve sumario de lecciones aprendidas en El Príncipe. Un príncipe no debe tener otro objetivo, ni otra preocupación, ni debe considerar como suyo otro estudio que el de la guerra, su organización y su disciplina, porque este es un arte necesario exclusivamente para quien manda. El que coloca los cimientos con anticipación podría colocarlos luego si tiene talento, aun con riesgo de disgustar al arquitecto y de hacer peligrar el edificio. Los hombres en general juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, pero pocos saben lo que eres. Y estos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría que se escuda detrás de la majestad del Estado. Eso es profundo, eso es grande. Hay tres clases de intelecto. El primero discierne por sí. El segundo entiende a lo que los otros disciernen. Y el tercero no discierne
ni entiende lo que los otros disciernen. Por tanto, el primero es excelente, el segundo bueno, el tercero inútil. Fíjense en esta otra frase: no hay manera de evitar la adulación que hacer entender a los hombres que no existe ofensa al decir la verdad. Y resulta que, cuando todos pueden decir la verdad, van y faltan al respeto. Por lo tanto, un príncipe prudente debe preferir una tercera vía: rodearse de los hombres de buen juicio. Los hombres de buen juicio van a intentar decirte la verdad y van a intentar no faltarte al respeto. La mayoría de los hombres, mientras no se les prive de sus bienes y de su honor, viven felices. Entonces el príncipe es libre para combatir la ambición de las minorías. Sí, amigos, este libro fue libro de cabecera de gente como Napoleón Bonaparte, que no solamente eso, sino que produjo una edición de comentarios sobre el libro. Se nos haría interminable la lista de gente que respeta y admira este libro. Entre ellos comentaré que estuvo Voltaire, y que también estuvo Mussolini, Benito Mussolini, por ejemplo, y Napoleón. Ahora, viene un concepto que es interesante, que no viene tanto en el libro de Niccolò Maquiavelo, sino que es algo que yo les voy a proponer para que ustedes divaguen sobre ello. El concepto está en que no hay un valor positivo ni negativo, intrínsecamente hablando, a querer ganar poder. No hay un valor negativo o positivo, intrínsecamente hablando, a querer tener control sobre recursos o querer dirigir destinos de la gente. Y uno se puede plantear diciendo: hey, pero nosotros somos libres, nadie nos tiene que dirigir. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la persona que dice que quiere dirigir el destino de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo dar una connotación buena o mala? Bien, porque es hacia dónde se va a dirigir ese destino de la gente que lo connota como bueno o malo. Por ejemplo, una persona puede decir: yo quiero dirigir a la gente del mundo y quiero llevarlas hacia un mundo mejor, cuyo objetivo final es expandir más la felicidad y hacer que todo el mundo esté más feliz. Ahora, gente puristas pueden argumentar de que el querer manipular a la gente o dirigirla está mal, pero como pueden ver, el resultado final es libertades individuales y felicidad individual de la gente. Por tanto, esa ambición no se puede catalogar de mala. Ahora, hay gente que dice, y esto es un hecho: yo quiero dirigir los destinos de la gente y quiero gobernarlos y llevarlos por donde yo quiera, porque creo que no son dignos de dirigirse a sí mismos. Ya que no son dignos de dirigirse a sí mismos y yo los tengo que dirigir, yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Por ejemplo, y eso es obviamente, eso es una cosa que no es buena, es relativamente mala. Aquí nos encontramos una máxima que he dicho yo muchas veces, que es, y que yo he llegado a la conclusión de que toda política tiene que pasar por un mismo punto de criba. Y el criterio de ese punto de criba es el siguiente: yo tengo que meterme en política porque quiero alcanzar la máxima cantidad de beneficio para la máxima cantidad de gente posible. Eso no ocurre. Eso no ocurre casi nunca. Hay excepciones muy notables a esta regla, pero desde que estamos creando gobiernos, tenemos un tipo de, no sé si llamarlo sociópata, no sé si llamarlo psicópata, pero tenemos un tipo de personalidad que de alguna manera genética, y esto es una conjetura, amigos, no me lo tomen a pie de la letra, de alguna manera casi genética, como de memoria genética, que se pasa a lo mejor de padres a hijos, no tengo ni idea, pero existen en todas las generaciones ese tipo de gente que ve un sistema económico, un sistema político, un sistema gubernamental, un sistema religioso, y le encuentra enseguida la manera de corromperlo, la manera de manipularlo para hacer el beneficio de él mismo, de ella misma, para hacer el beneficio del individuo mismo. Este ser, que algunos psicólogos le encuentran características de sociopatía, bueno, este ser es increíblemente mutante y cambiante. Este ser, esta persona, este individuo, es capaz de leer
todos los cambios, todos los carices que la sociedad a su entorno está buscando. Y él, como un camaleón, se los da para que la gente les entregue su confianza. Y usando estas confianzas, estas entregas de confianza que hacen otros individuos hacia él, va escalando y va encontrando cómo meterse en estas posiciones de poder, bien sea dentro de un sistema eclesiástico, de un sistema religioso, bien sea dentro de un sistema político, bien sea dentro de un sistema económico. Algunos de estos, por ejemplo, son tremendos capitanes de industria. Agarran, ven un nicho donde hay una demanda, estudian unas leyes de cómo les van a favorecer esas leyes, implementan un sistema de producción y bueno, se hacen de oro y alcanzan una superioridad económica. Otros aplican un sistema así parecido también dentro de una comunidad religiosa. Estudian a sus semejantes, les ofrecen lo que ellos quieren oír y van poco a poco escalando hasta llegar a donde quieren alcanzar, sin importar las cabezas que tienen que cortar en el camino para llegar allá. Todo esto que estoy diciendo viene en correlación a los métodos expresados dentro del libro El Príncipe. El Príncipe fue básicamente un manual de cómo alcanzar el poder, pero no fue escrito para que gente como ustedes o como yo, la gente más normal de andar a pie, lo usemos para llegar a ser grandes políticos o grandes capitanes de industria o grandes figuras religiosas. Yo tengo la impresión de que Niccolò Maquiavelo lo escribió solamente para demostrar que él sí entendía la condición humana y él sí entendía los requerimientos para alcanzar poder rápidamente. Lo que sí desconozco son las intenciones detrás. Como dijo el historiador italiano, él era un gran patriota que quería un líder ideal para salvar a su Italia querida. O a lo mejor era un chupatintas que quería un buen puesto en la corte de los Medici. Señoras, señores, eso no lo sé, aunque sí me parece una curiosidad histórica, me parece irrelevante comparado con el mensaje que nos dejó escrito. Niccolò Maquiavelo, en El Príncipe, nos revela que hay sociópatas y psicópatas entre nosotros que quieren el poder. Y amigos, esto ocurre a lo largo de nuestra historia, y no estoy hablando de España, estoy hablando del mundo. Me voy a centrar un poco en Europa en estos momentos, por mi bagaje cultural. Vemos cómo se imponen después de Cristo, en los primeros siglos después de Cristo, se imponen los reyes, y los reyes con su corte y con su sistema de herencia. Estos reyes se ven comprometidos a tomar medidas muy extremas. Los emperadores romanos que intentan salvar el imperio, cuando empiezan a llamar a sus puertas los bárbaros, se ven obligados a cometer unos actos muy comprometidos. Los reyes godos y visigodos en España, que empiezan a diversificar la península y empiezan a crear sus reinatos. Recuerden que en estos momentos que estoy hablando, en el siglo V después de Cristo, España es una colección de principados que, vamos, que están como parcheados por toda la península. Algunos hablan lenguas parecidas, otros no se entienden ni a patadas, etcétera. Pero todos estos reyes, dentro de las historias que nos han dejado los historiadores, encontramos trazas del Príncipe de Niccolò Maquiavelo. Encontramos sacrificios que han tenido que hacer, encontramos el uso de los ejércitos y encontramos el deseo de perpetuar el poder por el poder. Casi nunca somos capaces de leer de un príncipe visigodo que levantó la cabeza y dijo: yo no soy la persona adecuada para esto, y agarra y abdica en nombre de otro personaje. Ojo, habrá 5 o 6 puristas, me corregirán en el muro de iVoox: oh, pues existió el rey Torcuato XIV, que fue a un monasterio y vio la luz y dijo que iba a abdicar. No estoy hablando de eso, y por favor, sáquense la cabeza del culo y entiendan de que estamos hablando de generalidades, de hacia dónde va la historia en general. Si me dicen ustedes que hubo una dinastía de rey después de rey después de rey que llegaban a adquirir la corona y decían todos uno tras de otro: pues la verdad no quiero y voy a abdicar, entonces
coméntenlo, que por favor, no sabemos de ello. Pero casos aislados, sí. Casos aislados hay en todas partes y eso es lo que confirma la regla. Y después tenemos lo que se convirtió la religión imperante de Europa después de la caída del Imperio Romano, que fue la Iglesia Católica. Existe un libro fabuloso que lo tengo aquí a mano, lo estoy tocando mientras estoy hablando, que es de Eric Frattini y se titula Los papas y el sexo. No y el sexto, sino y el sexo. El sexo, SEXO, ¿no? Quiere decir copulación, felación, todas esas cosas. El sexo, como cuando, por ejemplo, metes un DVD equivocado dentro del reproductor y empiezas a oír la música que dice chiqui chiqui pau pau, wow, 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 wow. Y tu pareja se te queda mirando con el ceño fruncido y expresión irritada. Pues sí, el libro se titula Los papas y el sexo y es de Eric Frattini. Tiene 320 páginas y este libro tiene que estar en la colección de cualquier historiador que se precie, porque se nos cuentan la religión católica apostólica romana de después de la caída del Imperio Romano fue tratada como un principado al que aspiran estos sacerdotes de poca monta que empiezan a seguir el manual de Niccolò Machiavelli. Y esto es quizás 1000 años antes de que Niccolò escriba su libro, donde empiezan a haber infinidad de cosas asombrosas. Estoy hablando de curas que tenían su serrallo de mancebos, eran homosexuales perdidos, que ojo, no tiene nada de malo ser homosexual. Estamos hablando de la hipocresía de la iglesia del siglo VI y VII y VIII, que está empezando a poner acatamientos y empezarse a imponer como el referente moral en Europa, y ellos están rompiendo las mismas normas que ellos imponen. Y después los tenemos que se casan con 3 y 4 mujeres, o que se casan con una y tienen como 6 o 7 o 8 concubinas viviendo con él en el palacio. Y estamos hablando de papas, señoras y señores, estamos hablando de papas. Los tenemos también tan lascivos que se follan a todo lo que encuentran, hablando desde animales, vegetales, mujeres, hombres y por desgracia niños. La Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia del Vaticano, tiene 2 problemas que tiene que solventar y no creo que lo haga. Tiene un montón de problemas que tiene que solventar y no creo que lo solvente ni con este papa, ni con el que viene, ni con el siguiente. Harán falta muchos más. Y entre ellos está la hipocresía. Y entre ellos está la falta de humildad. Entre ellos también está la inmensa banca vaticana. Entre ellos está el ocultismo, el tener tantos incunables, tantos libros ocultos. Pero me estoy diciendo del tema. Esto va a ser para otro monográfico, hablar sobre el Vaticano. Por ahora estamos diciendo de que los papas y la Iglesia Católica Apostólica y Romana siguieron a rajatabla los indicados de Niccolò Machiavelli en El Príncipe. Y sí, amigos, después estuvieron el crecimiento de la burguesía. Podemos decir que desde el año más o menos 1100 hasta el 1700 la burguesía, el mercantilismo fue cobrando lentamente valor. Claro que sí, siempre fue muy apreciado tener pecunio, pero digamos que en el 1400 y en el 1300, si eras un comerciante muy pudiente, pues el príncipe, el rey, podía venir con sus soldados y acusarte de ateo, hereje y sacarte todo. Esto fue lo que les ocurrió principalmente a la famosa orden de los templarios, que todo el mundo ya debe saber que era una orden que hasta el 1300 fue creciendo como la espuma, y después, como el rey de Francia les debía muchísimo dinero, decidió no solo quitárselos del medio, sino embargarles todos los bienes que tenían esta gente a los que él se estaba quitando del medio y a los que él le debía muchísimo dinero. Por tanto, digo que el mercantilismo, la burguesía, el capitalismo, hasta 1800, casi hasta 1700, 1800, era muy importante. El pecunio, la moneda era importante, pero no eran una fuerza contingente. Para eso tenías que, o por lo general tenías que tener ejército detrás tuya, y cuanto más ejército y soldado, pues ahí sí eras alguien con el que mantenerse en atención. Pero, entrado ya la época del mercantilismo, y vamos a decir que es 1700 y en adelante, pues ya rigen otros estamentos. ¿Por qué?
Porque el poder se rodea de más escalones y el poder se diversifica. Es cierto que hay reyes, también hay muchísimos nobles que dan apoyo a los reyes de diferentes maneras. Por ejemplo, apoyo logístico, apoyo político, incluso apoyo religioso cuando se trataba de Francia y sus cardenales. Y una vez más, amigos, todo esto sacado como si fuese un libro de texto de El Príncipe, de Maquiavelo. Y llegamos a nuestros días actuales, donde encontramos que desde el siglo XIX en adelante, el poseedor de capital, que después fue llamado capitalista, pues comenzó a ejercer una influencia creciente y creciente y creciente. Pero fíjense ustedes, y esto es una de las conclusiones de todo este monólogo. El sociópata hambriento de poder reconoce que es hora de separarse de las monarquías y saltar a la economía. De la misma manera que en ciertos momentos de la Edad Media reconoce que es mejor separarse de la monarquía y unirse a la Iglesia, al estamento religioso. También de la misma manera en que a algún punto determinado, pues seguramente saltó de un estamento religioso a la monarquía. Porque a estos seres depredadores, hambrientos de poder, estos sociópatas, lo que les interesa es, al final, el control, el poder. Hoy en día nos encontramos que los estamentos políticos, incluso en las más bien intencionadas democracias, ya tienen muchos artificios y muchos mecanismos para poder ser manipulados a la conveniencia de la gente que tira de los hilos económicos. Lo que antes nos decía Maquiavelo se aplicaba a un príncipe, ahora se aplica a corporaciones, y las corporaciones lo saben. Lo que antes decía Maquiavelo que se aplicaba a ejércitos, que ejércitos eran los que iban a llevar a cabo tu fuerza y tu deseo de expansión, hoy en día eso se traduce a tu imperio económico, a tus acciones, a tus sucursales, a tus subsidiarias. Y lo que yo les vengo a decir, amigos, es que pasan los años y los que siguen hambrientos de poder, los sociópatas, se siguen poniendo en el poder. Y nosotros cometemos el error de llamarlos élites, de llamarlos Illuminatis, de llamarlos, por ejemplo, masones, de llamarlos Skull and Bones, de llamarlos un montón de términos que al final actúan como niebla, actúan como algo en lo que nos ponemos a pelear sobre términos sin reconocer la sustancia que hay detrás de los términos. Que esto viene a colación de aquel podcast especial número 2 que hice, que se llamaba En la esclavitud de lo políticamente correcto, donde yo estoy diciendo lo que he dicho desde hace muchas décadas ya, que las formas nunca nos debieran de distraer del contenido. Aquí en España hemos estado presumiendo de democracia, y sin embargo lo que tenemos es una monarquía parlamentaria con unos pequeños matices democráticos. Estados Unidos de América tiene una república, y es una república increíblemente democrática. Sin embargo, los constituidores, los que crearon esa república y ese sistema democrático, ya le metieron ciertos mecanismos para no permitir que las masas fueran completamente libres de determinar su destino. El argumento está en que dicen que de aquella los creadores de la democracia pensaban que las masas no tenían suficientes conocimientos para elegir su destino. Fíjese lo que estamos hablando ya, de unos ciertos que ustedes dirían elitistas, pero que yo digo que ya serán unos sociópatas separatistas. Y por desgracia en los Estados Unidos de América, con las décadas venideras, con las enmiendas a su constitución, con sus enmiendas al sistema político, pues se acabó esa maravillosa, porque sinceramente es esa fabulosa república democrática, se acabó convirtiendo en un sistema representativo para los oligarcas. El sistema de voto que existe en los Estados Unidos de América hoy en día tiene muy poco que ver con el que se implementó originalmente. Bueno, tiene mucho que ver, pero los objetivos finales han diferido inmensamente, se han llegado a otros puntos muy distintos.
Y esto, por ejemplo, es lo que diferencia la forma del contenido. La forma en que se sigue haciendo la democracia es muy parecida a la que se hacía hace 200 años en los Estados Unidos de América. Pero el contenido ha sido redirigido y eso ha manipulado a las formas para llevarlo al puerto que ellos querían llevarlo, que es básicamente oligarquía. España, en cambio, por ejemplo, repito, ya es más monárquica, porque es un reinado, el Reino de España, con una monarquía parlamentaria, tiene un gobierno parlamentario, y los votantes eligen unos partidos. Los presidentes de ese partido apuntan a quien le da la gana a ellos, etcétera, para sus puestos de gobierno, y ahí se nos acaban los recursos de los votantes. Es cierto de que si se pone uno a mirar en los libros hay unos cuantos recursos para hacer apelaciones a esto y lo otro, pero eso ya es un tema bastante más oscuro y mucho más ineficaz. España pues es un modelo idílico para los sociópatas que aspiran a poder, porque básicamente consigues la complacencia del pueblo, le das fútbol y le das sálvame, o sea, circo y pan, y mientras tanto los robas a manos llenas, los impones un sistema de impuestos increíblemente injusto y no les dejas ningún recurso para que ellos puedan determinar su destino y elegir el curso de sus vidas. Y eso lo han conseguido muchos siguiendo la guía, el libro de Niccolò Machiavelli, El Príncipe. En próximos programas venideros seguiremos hablando de otros mecanismos más para asegurarnos de que las cosas siguen como están, en manos de los sociópatas. Y eso es todo en Buscando Claves por ahora. Muchas gracias, amigos. Continuamos con el programa. Y bien, amigos, hoy traigo varias recomendaciones a varios podcasts. Voy a aclarar de que no todos son podcasts puros, en el sentido de que son diseñados por gente para escucharlos en diferido, sino que algunos son de hecho programas de radio que después se retransmiten en estado de podcast. Ya sé que la diferencia es muy sutil, muy intangible, pero está ahí. Entonces, también sepan que todos los enlaces los pueden encontrar en nuestra página web. En nuestra página web, que es la clave 45 con número 45 .wordpress, wordpress.com, y ahí no solamente van a encontrar enlaces a los podcasts, también van a encontrar una breve transcripción de lo hablado aquí. Bastante breve va a ser. Y entonces empecemos con los primeros podcasts recomendados. Pues el primero de la lista no va a ser tanto un podcast determinado, que bueno, sí lo voy a poner, pero como un canal de iVoox, un programa que hay en iVoox llamado El Vórtice Radio. ¿Por qué? Bien, Vórtice Radio tiene también su página web, tiene sus social media, sus enlaces a canales sociales, a redes sociales, y en la página web de ellos también pueden encontrar estos programas en podcast, en formato podcast. También se publican en iVoox. Pero El Vórtice es un programa fabuloso con conciencia social. Ojo, depende del partido al que ustedes profesen alianza, pues le va a gustar esta recomendación o no, y es completamente entendible, es perfectamente aceptable. Pero El Vórtice está dirigido por Mitoa Campos, y es un hombre bastante claro, bastante de buenas luces, y que él tiene este don de saber encontrar dónde el sistema actual hace aguas y denunciarlo. Nosotros, desde aquí, ya saben, nos declaramos fans incondicionales de El Vórtice. Ahora, El Vórtice trata temas sociales, no es de misterio. Sí trata temas conspiracionales, pero ellos están asentados de que dentro de la capa social que recubre
nuestro planeta, todo el estadio occidental, ellos entienden que detrás hay conspiraciones. No se lo toman como conspiranoicos, ni se hacen bromas acerca de ello. Ellos saben que hay maestros de marionetas en las sombras. Ellos lo saben, lo admiten, lo dicen, pero no se ponen a jugar con conciencias illuminatis, ni con reptilianos, ni con presencias arcontes, ni cosas raras. Ellos dicen que lo que hay son unos hijos de su desgraciada madre que se han hecho con el poder y que están en la sombra y que les apetece quedar ocultos mientras le dan las órdenes a los títeres. Y traen analistas al programa, testigos, traen gente que pone en buenas luces esto de lo que están ocurriendo y lo que están denunciando. Les voy a poner un enlace en la página web al programa llamado Una falsa bandera para reajustar España, que va sobre 23F. Y es también un tópico que algún día vamos a tocar aquí. Pero, repetimos, Mitoa Campos y el Vórtice Radio, altamente recomendados. El siguiente que sí voy a recomendar, pero que te sigamos en esta índole social, que es más política, economía que conspiración. El siguiente que voy a recomendar es un programa ya de varios años de rodaje que se llama Salud y Libertad. Lo hace Miguel Rix, que es un hombre socialmente comprometido y que se fue a vivir a Venezuela y que él se declara abiertamente partidario del chavismo. Y eso cada uno, ¿no?, que lo tome como quiera. Pero si ustedes no son demasiado prejuiciados y le prestan un oído y lo escuchan, va a encontrar un montón de temas muy interesantes. Él también se alinea a la hora de hacer crítica política y social. Él también se alinea con esta gente que sabe que existen conspiraciones y conspiradores. Lo da por asentado. Pero también, una vez más, no se pone a hablar ni de reptilianos, ni de humanoides, ni de satanistas, ni de nada raro. Sabe que son gente de carne y hueso, desalmada, medias sociópatas, algunos psicópatas que se han hecho con el poder y que nosotros los hemos dejado estar ahí. Por ejemplo, el programa 205 se llama Panorama Actual en USA, en los Estados Unidos, el sistema y sus peones, y en él entrevista a una española que está viviendo en Washington, que se llama Diana Castillo, que es tremendamente interesante de escuchar. Y a algunos de ustedes, pues supongo que le parecerá interesante. Ahora, pasando un poquito más a índole conspirativa, quiero hablar de una persona que he comenzado a admirar en los últimos 2 años, que lo conocía ya anteriormente, pero en los últimos 2 años el hombre se ha definido en medios sociales, en podcasts, en programas de radio, de una manera más lúcida, más nítida, más inteligible. Y mi admiración ha crecido con este caballero, el señor Miguel Pedrero. Es un periodista, es un divulgador, un escritor de muchos años de rodaje, de gran experiencia. Y últimamente me lo he encontrado con la publicación de su última novela, que aún no he leído, y por tanto aún no puedo yo recomendar a nivel personal, que se llama El Proyecto Anticristo. Y lo he encontrado a este divulgador, a este fabuloso divulgador, Miguel Pedrero, en muchísimos programas, hablando de su novela, parcialmente, ¿no? Pero dando también una definición muy coherente de quiénes son los amos del mundo y por qué él decide llamarlos satanistas. Y aunque decide usar ese término satanistas, que a mí me hace siempre chirriar los dientes, de la forma en que él explica su opción para darle el término, yo no hago más que quitarme el sombrero y adherirme a su punto de vista. Por tanto, voy a mencionar un par de podcasts donde sale entrevistas con él. Por ejemplo, el primero es un programa de radio, no es un podcast per se. Es un programa de radio que tiene formato podcast disponible en iVoox, que se llama La Cuarta Esfera. Y en el programa 18 de su segunda temporada, pues le hicieron una entrevista al señor Pedrero sobre el Proyecto Anticristo. El programa dura como 2 horas, pero Miguel Pedrero habla solamente en la primera media hora. De todas formas, se lo recomiendo altamente, y en mi página web van a encontrar un enlace a ese podcast. Después, ya
una entrevista mucho más en detalle, detallada y larga, es la que le hace Pedro Riva en el programa de radio Luces en la Oscuridad, que también voy a dejar un enlace. Y también Miguel Pedrero vuelve otra vez a hablar sobre sus posiciones y sobre su manera de ver las cosas, y habla también de su libro, y ahí ya dura 49 minutos, casi 50 minutos, y también da gusto escucharlo, aunque es más detallada que la que he recomendado anteriormente. Por último, el programa Mundos Sutiles, su cuarta temporada, su programa 32, también entrevistan a Miguel Pedrero y hablan sobre todo esto que han estado hablando, sobre los Illuminatis, y aquí hace un recorrido más bien histórico sobre lo que él ha descubierto y lo que él ha hilvanado sobre cómo funcionan los elementos de poder. También va a ser altamente recomendado, así que no se quejen, amigos, ahí tienen 5 recomendaciones, y si quieren pasar por mi página web no tienen más que picar en los enlaces que los lleva directamente a iVoox. De nada. Bien, amigos, esto es la música que indica la llegada del final del programa. Una vez más estamos en la última fase de Clave 45. Y a continuación pasaremos a la sección de contactados, que es donde pasamos a leer algunos de los correos de nuestros oyentes. Recuerden que Clave 45 está completamente hecho sin ánimo de lucro. Ni se lucra ni se lucrará jamás del contenido de este programa. Si algún día se me rompe la computadora y no tengo otra para grabar, se acabará el programa. No andaré haciendo una colecta, ni pidiendo dinero, ni nada de esto. Por tanto, la única manera que tienen ustedes de recompensarme y asegurarse que esto se sigue produciendo a la gente que le guste es dejar una nota diciendo que le gustó, picar en el me gusta de iVoox, etcétera. Ya sé que este programa ha sido un poco más largo de lo normal, lamento, pido disculpas parcialmente. Volveré a nuestro formato habitual de siempre menos de una hora en los siguientes podcasts que produzcamos. ¿Y cuáles son esas vías de contacto? Se está preguntando usted, embelesado, ensimismado y ya listos para mandarnos su apreciación. Pues nuestro correo electrónico es laclave45 con número 45 mail.com, mail.com. Nuestra web es laclave45 con número 45.wordpress con 2 s.com. Tenemos presencia en Google Plus, por podclave45, y también estamos en Twitter en @laclave45 con número 45. El 45 siempre lo escribimos con número, siempre, así que recuerden eso. Y estamos en Facebook, búsquenos por clave 45 y nos encontrarán. Bien, nuestro primer contactado, el señor Ramírez, que ya se contactó vía correo electrónico anteriormente con nosotros, nos escribió una relativamente larga y bastante bella carta, que voy a sumarizar. Dice: muchas gracias por la mención en el podcast de la semana pasada. Llevo barriendo ya 10 años, y dice su edad. Para los amigos que no se acuerden, este seguidor de Clave 45 nos contaba que él era funcionario sanitario y que barría las calles por las noches y en las madrugadas. He alternado con otros empleos esporádicamente, continúa él diciendo, pero cuando pongo todo sobre la balanza, es este empleo el que me merece la pena. Es extraño, pese a los madrugones le acabas cogiendo el gusto, además de tener la tarde libre. Yo personalmente me he vuelto una persona bastante solitaria, reflexiva, respecto a cómo era antes. Y es que son muchas horas de reflexión, de ver a vecinos repetir la misma rutina día tras día a las mismas horas, de ver gente sin empleo alcoholizándose después de las 6 de la mañana. Es duro, pero te vuelves un observador y te das cuenta de lo triste que es este mundo mientras hacemos que todo va bien, mientras fingimos que todo va bien. Es por ello que empecé a interesarme por cosas que se saliesen de lo habitual.
algo que pudiera brindar un brillo de leve esperanza a este cruel lugar. De ahí que me guste la temática de cierto podcast. Bueno, espero que estemos incluidos en esas temáticas. Eso sí, siempre con los pies en el suelo. La gente vive sin darse cuenta que para que una persona viva decentemente en este mundo, hace falta otras 4 sufriendo en otra parte del globo. Han desequilibrado la balanza y la han colocado en una posición de defecto. Para que no pensemos que hay desequilibrio, como si el mundo fuese cruel por naturaleza. Hace 8 meses tuve un hijo, y nuestra más profunda enhorabuena. Entendemos muy bien la inmensa felicidad que otorgan esos eventos, al cual, como todo padre, me ha cambiado la vida por completo. Ahora vivo con la preocupación de poder enseñar el mundo tal como es. No quiero que sea simplemente una pieza más en todo esto, y me gustaría que fuese consciente de todo una vez que tenga edad adecuada, para que al menos no contribuyese a esta espiral de consumismo y violencia. Y él pasa a decir: me gustaría recomendarte un libro, En los oscuros lugares del saber. Es de Peter Kingsley y habla sobre los mismísimos orígenes de la filosofía occidental y su relación con la oriental, que es en realidad el origen. En fin, señor Ramírez, nosotros... yo he oído del autor de Peter Kingsley. No le he leído el libro todavía, pero lo voy a poner bastante arriba en mi lista de cosas a leer próximamente. Y muchas gracias. Yo, una vez más, le voy a dar unas gracias dobles. Unas gracias por el trabajo que desemplea, sin el cual la sociedad estaría mucho más pobre. Otra vez, mi más profunda admiración y respeto. Pero también le voy a dar las gracias simplemente por ser como es. Por ser una persona que se enfrentó a tener que estar en paz consigo mismo, que es un reto muy grande. Y decidió aceptar ese reto y hacer lo mejor posible con los medios que tenía. Es muy fuera de lugar el ser una persona en el siglo XXI que acepta estar detrás de las bambalinas y aprovecha ese tiempo para estudiar a los semejantes, para aprender de la sociedad, para mirar las cosas con ojo crítico. Por tanto, mis dobles gracias. Repito, una por la labor que desemplea, pero otra por decidir ser una persona que busca saber, sin importarle a qué vericuetos y lados oscuros ese saber le lleve, tomándolo como un compromiso para crecer dentro de sí mismo. Y mantengámonos en contacto, señor Ramírez. Por favor, continúe escribiendo y gracias por tomar el tiempo de escucharnos, sobre todo un programa tan largo como este, que me estoy yendo ya por los cerros de Úbeda. En el programa 18, hablemos de extraterrestres, pues continuó bastante el tira y afloja del asunto de que a gente que no le gustaba la música. Eso sí, no leí muchos comentarios en añadidura a los últimos que ya he leído en el episodio pasado, de gente que no le gustaba la música, pero sí salieron algunos bastante graciosos diciendo que dejaran la música en paz. El señor Albert Razm, que lo hemos visto comentar en algunos podcasts, dijo: pues a mí la música no me distrajo del contenido. No sé cómo se queja tanto la gente de una música o de la otra, ni que yo fuera Mozart, jope. Me gustó el tono socarrón del programa. Yo soy muy escéptico con esto de los extraterrestres. Pues me alegro, señor Albert Razm, porque nos sentimos parecidos a cómo se siente usted, de que, vamos, este programa no es su motivo principal la música o de fondo, ni que abre los apartados. Por tanto, no creo que debiera de ser algo que hace o deshace el programa. De la misma manera también comentó Blaine McDonald. Dijo: oye, Gerald, para el próximo queremos que entrevistes a un ET. Estuvo entretenido y informativo. Y al que no le gustase, que se vaya con la música, y puso así entre comillas, a otra parte. También contribuyó en el programa Hablemos de Extraterrestre nuestra querida Esme,
también contribuyó en Hablemos de Extraterrestres diciendo: hombre, creo que la música no es para tanto, si acaso cambiar por otra más suave de fondo. Sí dio un punto muy bueno, dijo: además es un símbolo identificativo del programa, pero estoy de acuerdo en que si hay personas que les molesta, lo expresen. Lo importante es el tema que se trata, así que me parece bien que se diga. Un saludo. Y después añadió por encima, ¿no? Conste que a mí me gusta con música. Gracias, Esme, eres un corazón. Después nos escribió Marcus Cato, que me llamó la atención de que tenía el avatar, que era de una actriz que me encanta. Pero en fin, continuemos. Pues yo, que me encanta físicamente, que no tanto por lo que actúa, la pobre, que no estoy seguro que sepa dónde tira la mano izquierda ni la derecha. Pero en fin, el comentario del señor Marcus Cato decía: pues yo me sumo a los que dicen que les gusta con música, pero eso sí, me gustan más los temas. Creo que hacer espavientos por la música, no sé, que vete a escuchar podcasts de música, si tanto te importa, digo yo, dijo él. Y por último, un nuevo comentarista que no habíamos tenido antes, llamado Gerardo Oviedo, solamente escribió algo muy escueto: música, música, música. Sois fabulosos. Por favor, continuad los comentarios, que es lo que nos mantiene aquí al pie del cañón. Y no queda más que despedirnos y sobre todo darles a ustedes las gracias por haberme acompañado otro programa más. Mis sinceras disculpas por haber extendido este programa un poco más de lo normal. Pero gracias a ustedes por haber estado ahí y habérselo escuchado de principio a fin. Y a los que no se lo escucharon, pues ya ves, ellos no reciben estas gracias tan efusivas, porque no llegan hasta aquí, a este punto donde se las doy. Recuerden que Clave 45 sale en la madrugadita. Cuando da la 1 o las 2 de la mañana de la madrugada, pues el programa se descuelga los martes en iVoox. Y si les gustó, pues acuérdense de darle al botón de like en iVoox y recomendárselo a cualquier otro amigo que escuche podcast, incluso a los que no escuchan podcasts. Eso, yo no discrimino a mí, yo le doy la paliza a quien me oiga. En fin, muchas gracias por estar ahí, porque cuando ustedes están ahí, hacen que yo siga viniendo aquí. Y ahora voy a dar las gracias a nuestros colaboradores temporales, a los que aparecen en cada programa para ayudarnos a sacar esto adelante. Unas gracias extraordinarias a nuestros asesores temporales acrónicos. Para empezar, gracias a nuestro asesor de asuntos robóticos y tecnología indistinguible de la magia borragia, el señor Adrián Droide. También gracias a nuestra agregada de espectáculos y divertimentos, marketing y otros enseres, la señora Elena Nito. También gracias a nuestra psicóloga adjunta para el asesoramiento de la sección monográfica. Sin ella estaríamos subiéndonos por las paredes, la señora Julieta Rada. Y por último, nuestras gracias a nuestra directora de recursos humanos e inhumanos, la señora Rosa Melpito. Bien, amigos, muchas gracias. Eso es todo y nos oímos la próxima semana. Recuerden, las conspiraciones existen.